tengo una buena noticia y una mala noticia. Vamos a empezar por la mala. La mala es que la inteligencia artificial ya cambió para siempre el rol en el diseño. El rol del diseñador o diseñadora de productos digitales, UX, todos estos roles relacionados con el diseño en el mundo de la tecnología. Y bueno, esa es la mala porque ya no va a ser lo mismo y vas a tener que adaptarte. La buena, no ha cambiado tanto como podemos esperar. Pero creo que primero que nada tenemos que entender la realidad de lo que es la inteligencia artificial hoy, porque creo que a veces la llevamos mucho más allá y fantaseamos mucho más de lo que realmente se puede hacer hoy. La IA, la realidad es que no lo está cambiando todo, al menos no todavía. Vete a saber tú en unos años, pero ahora mismo no. En general brilla cuando hablamos de tareas con texto, de imágenes, está mejorando en vídeo, hay algunas cosas, sobre todo generativas, que van siendo buenas y las vamos utilizando, pero aún tiene muchos problemas cuando hablamos de escala empresarial, de empresas muy grandes o de productos muy complejos con múltiples capas, con múltiples conexiones. Entonces, lo que realmente hace la IA hoy, desde mi punto de vista, y recuerda, toda esta charla es mi punto de vista basado en mi experiencia, el contenido que consumo, el mercado en el que me muevo, todas estas cosas, para mí lo que hace es potenciar las habilidades que ya tienes. Nunca va a reemplazar que te falte una habilidad. Va siempre a potenciar lo que tú ya tienes. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, te voy a poner un ejemplo. En mis redes sociales, no hace mucho, hice una encuesta en la que preguntaba, cuando tú utilizas la inteligencia artificial, ¿en qué estás pensando? ¿En hacerlo mejor o en hacer más cantidad y mucho más rápido? Y lo más curioso es que cuando miras los datos, la mayoría de las personas que hablaban de hacerlo mejor era porque en esa cosa para lo que utilizaban, en esa disciplina o en ese campo para el que utilizaban la inteligencia artificial, no tenían un nivel muy alto o no lo tenían altísimo en plan profesional. Sin embargo, cuando veías que la gente contestaba que la usaba para hacer más cantidad o más rápido, pues en ese campo sí que había gente muy experimentada. Y piensa en ti mismo o en ti misma. Yo lo pongo en mi situación. Yo utilizo la IA para ir más rápido, para producir más, cuando la utilizo para el diseño, porque yo ya tengo una habilidad que me permite conseguir unos resultados muy profesionales con mucha calidad en el diseño. Entonces, la IA me ayuda a hacer eso un poquito mejor, pero generalmente más rápido. Y cuando intento hacer el famoso vibe coding, ¿no? Y me pongo a hacer código y demás, mi habilidad en código es limitada. Sé leerlo más o menos, sé cómo va y tal, pero hay muchas cosas que no sé. Y entonces utilizo la IA para hacerlo mejor. Pero siempre partimos de nuestro nivel de habilidad. O sea, yo, si mi nivel de habilidad en diseño es muy alto, el mejor o el más rápido va a llegar más alto con la IA que si mi nivel de habilidad en código, por ejemplo, es bajo y lo sube un poquito. Sí es mejor que antes, pero no es a un nivel que tendría alguien que sí que controla y que es un experto o una experta en ese área. Y me pareció muy curioso esto porque reafirma esa idea que tengo yo de que la inteligencia artificial lo que hace es potenciar lo que ya existe. Lo que quiere decir que tenemos que construir unas habilidades, tenemos que hacer que esas habilidades existan primero. Y me encantó un post muy cortito que vi de Oscar Bodí en LinkedIn, un post en el que hablaba de la importancia que tiene el empezar a hablar de la realidad de lo que es la inteligencia artificial y no ponerla en cosas que no hace. Y te voy a decir solo una parte del post que me pareció brillante. Él dice que la IA tenemos que empezar a cambiar la forma en la que hablamos de ella, en la que cómo nos expresamos, porque la IA en realidad no sabe, simplemente procesa datos. La IA no piensa, predice basado en esos datos. Y muy importante, la IA no entiende, clasifica todos esos datos, encuentra patrones. Entonces siempre va a estar el humano ahí para saber, para entender, para comprender, para todas esas cosas que la IA todavía no llega. La IA al final es un programa que mira las cosas, que entiende, que no entiende, sino que clasifica patrones, que predice basado en unos datos, que analiza,
pero hablamos como si fuera un humano y no lo es. Entonces el humano siempre va a estar ahí. Al menos ahora, en el futuro ve a saber qué va a pasar, pero ahora mismo el humano necesita estar ahí y tener unas habilidades para ayudar a potenciarlas con la IA. Por ahora es más eso, un impulso para los individuos, no una solución lista para empresas en las que requieres pues escalar mucho y tener en cuenta demasiadas cosas. Esto puede cambiar en el futuro, como digo, el mercado todavía está madurando y eso me lleva al punto 2 de este vídeo, de este episodio en el que quiero hablarte del mercado. Este mercado de la IA está aún por evolucionar, está cambiando. Existen ahora mismo miles de herramientas dispersas por todos lados, hay muchísimo ruido, muchísimo hype, todos sentimos FOMO cuando sale algo nuevo. Ahora salió el MCP para no sé qué y para no sé cuánto y estamos ahí, tengo que aprenderlo. No, no hace falta aprenderlo todo todavía, el mercado tiene que avanzar. Faltan muchas herramientas que se integren con otras herramientas, herramientas que trabajen bien juntas, que resuelvan problemas de verdad. Y veremos que con el tiempo algunos actores de este mercado empezarán a consolidarse y otros van a desaparecer. Muchísimas empresas van a desaparecer. Otros adquirirán otros, otros desaparecerán porque el producto no era bueno y los más fuertes, como siempre, irán evolucionando a plataformas de IA pues mucho más robustas, mucho más integradas. Y esto es el ciclo normal de cualquier mercado que está en una etapa temprana. Pasó con el blockchain, pasó con el web 3.0, pasó con cuando empezó el fintech y todo era fintech, fintech, fintech. Siempre hay un periodo en el que el mercado va madurando. Al principio hay muchísimas empresas, pero todos sabemos las estadísticas. El 98% de las empresas no pasa de los 4 años. Pues eso es lo que va a ocurrir también en el tema de la inteligencia artificial. Y después no olvidemos el problema del precio. No sé ustedes, pero yo cuando empiezo a utilizar la IA me quedo corto de créditos siempre. O sea, nunca consigo los resultados que quiero muy rápido, a no ser que sea una cosa pequeña. Sobre todo hablo de cuando estás desarrollando software, aplicaciones y cosas así. Y al final yo creo que te sale más barato contratar un diseñador, una diseñadora, un equipo de código y tal, que estar gastando créditos y créditos y créditos. Eso también se tiene que regular. La forma en la que se procesa todo lo relacionado con la IA tiene que ser más eficiente, los precios bajarán. Todo eso también se irá ajustando y empezará a tener más sentido, porque ahora mismo todas esas cosas están, como decía, evolucionando. Pero bueno, dicho esto, hablando de la realidad que hay hoy, hablando de los mercados, cómo están evolucionando, sí que es verdad que ahora, como mencionó Julie Su en su entrevista hace poquito con Akash Gupta, los roles están perdiendo sentido. Las habilidades son todo ahora. Hay muchas, si antes, por ejemplo, las fronteras entre diseño, producto, front-end, estaban ya, tenían algunas líneas discontinuas, ¿no? Por ejemplo, un product manager o una product manager debe saber también del usuario y un diseñador, por supuesto, que debe saber del usuario. Siempre hemos tenido puntos en los que un poco se superpone la responsabilidad de uno con la responsabilidad del otro. Y ahora eso se está desdibujando muchísimo más porque un diseñador o una diseñadora ahora puede ir a la parte de más negocio, finanzas y demás, decirle, oye, ¿me puedes pasar los datos en una hoja de cálculo? Coger esta hoja de cálculo, ponérsela a la inteligencia artificial y decirle, hazme un resumen para que yo lo entienda. ¿Qué va bien, qué va mal, qué métricas habría que mejorar? Todo eso. Y te da el resumen y ya tú tienes un conocimiento que antes no tenías que te ayuda a entender el negocio. Del mismo modo, una product manager puede prototipar y diseñar una idea sin estar dependiendo de un diseñador o una diseñadora que le ayude hasta el final y esperando por la iteración que haga y tal. No, yo me voy a una aplicación tipo Lovable o Cursor o una de estas y me creo un prototipo muy rápido que mientras yo sepa explicar las relaciones que hay entre pantallas, entre interacciones en el producto y demás, pues puedo conseguir unos buenos resultados. Y también tenemos a un frontend que no tiene que esperar a que un diseñador o una diseñadora valide una idea, sino que puede crear un prototipo súper rápido. Vamos, que como nos amplían las habilidades, nos hacen ser mejor en las que no tenemos y multiplican por muchísimo las que ya tenemos, se empieza a crear como una nube entre puestos y creo que yo opino igual que Julie Su, creo que cada vez tiene menos sentido llamarnos
diseñadores, product managers o lo que sea. A lo mejor somos product builders, product makers, no sé cómo lo quieras llamar, pero somos profesionales que nos dedicamos a la creación de servicios, de productos y experiencias, o no sé, como tú quieras llamarlo, pero cada vez tiene menos sentido decir yo me dedico al diseño aquí, esta parte, no, no. Ahora tenemos la posibilidad de ampliarlo y de entender mucho más. Nos estamos convirtiendo en eso, gente más generalista, donde lo que importa es el resultado que tengas para los clientes, para el negocio, y no tanto el título que tú tengas. Es nuestras habilidades más el potenciamiento de la IA. Y aquí quiero que no caigas en una trampa. Y esto lo quería mencionar porque está ocurriendo mucho. Hay muchos productos ahora mismo que, que no son productos reales. Y no sé si se han dado cuenta, pero cuando salió Nano Banana, este módulo de generación de imágenes de Gemini y de Google, muchísimas empresas cayeron, muchísimas empresas. ¿Por qué cayeron? Porque no eran empresas de verdad. Eran un prompt muy bonito, maquillado por una UI que lo hacía pues parecer que era un prompt increíble. Y a lo mejor estamos hablando de una empresa, entre comillas, que te convertía imágenes en X tipo de ilustraciones. Y tú ibas allí, ponías tu foto y te las convertía en ese tipo de ilustraciones. Eso es un prompt entrenado y empaquetado en una UI bonita que lo hace parecer una empresa, pero no era una empresa. Entonces, cuando salió Nano Banana, todas esas empresas cayeron y seguirán cayendo a medida que salgan estos productos que no son realmente pensados para resolver un problema. Y aquí viene lo importante. Las startups, las empresas, los productos que hacemos no son solo tecnología. Estamos diseñando para hacer funcionar un modelo de negocio y esto no lo puedes perder de vista. Es conseguir una audiencia que nos pague por ayudarles a resolver un problema que tienen. No se trata de usar la IA porque está de moda. Se trata de preguntarnos, y esto es muy importante, siempre empezar por qué problema estamos resolviendo, para quién, qué proceso estamos mejorando, dónde tendrá la IA mayor impacto y no simplemente ponerla donde en todos lados porque hay que ser AI first, que ahora se escucha eso y a mí me vuela la cabeza que sigamos cayendo en las mismas cosas, pero bueno. Te voy a poner un ejemplo claro de esto. El otro día me reuní con un amigo que se dedica a hacer innovación a empresas muy grandes, ¿no? Empresas muy de estas que conocemos de un legado muy grande, que son más anticuadas, que les cuesta un poquito más innovar por el peso que tiene el núcleo principal de su negocio. Pues ellos se dedican a ir ahí, buscar oportunidades de innovación y crearles productos y luego se los enseñan, les venden la idea y las empresas deciden si invierten o no. Y me pareció muy curioso que utilizan inteligencia artificial para crear estos productos. Pero luego, y hablo del vocabulario que él utilizó, pero luego cuando la empresa pone el dinero, él me dijo, no, pero cuando tenemos ese producto y ellos deciden que quieren invertir, ahora es cuando ponen el dinero y lo construimos de verdad. Y cuando escuchas de verdad, dices que es que lo que estabas haciendo con IA no era de verdad. Sí era de verdad, pero no tiene el nivel que requiere pues, una empresa grande en cuanto a seguridad, escalabilidad y código limpio, todas estas cosas que tenemos que tener. Seguro que llegará ese momento, pero ahora mismo no está ahí. Y para mover las cosas de te lo muestro para que veas cómo es la idea y conseguir que te guste, ¿no? Y que inviertas en ella, a lo hago real, ahí siempre hay una transición que requiere de un esfuerzo y de dejar la IA un poco de lado y poner humanos a mirar ese resultado. Eso es una parte, ¿no? Que no caigamos en intentar resolver problemas porque parece que son problemas y en realidad es un prompt y recuerda siempre hacerte las preguntas correctas a la hora de empezar a trabajar en un proyecto. Pero luego es que encima también tenemos un enemigo interno, que yo no sé si te has dado cuenta, pero está llegando silenciosamente, pero a un ritmo bastante rápido, y es que ahora cualquier persona, no sé si lo has vivido tú, quiero que lo pienses ahora mismo en tu empresa porque en la mía está ocurriendo. Ahora cualquier persona en cualquier parte de la empresa puede generar ideas, prototipos convincentes que parezcan realidad. O sea, que ellos tienen una idea, alguien en finanzas tiene una idea, la hace en Lovable, por ejemplo, y cuando tú la ves,
como Lovable produce un resultado, son resultados medios, ¿no? Pero son resultados profesionales, pues parece que la idea está terminada. Cuando la muestra, la gente cree en plan que esto está ya perfecto. Y hay un problema y es que esté terminada y que parezca que está, ¿no? Que está muy madurada la idea, que está bien pensado, puede no ser de valor, puede no tener valor para la empresa, puede no estar alineada con lo que la empresa quiere hacer o puede ni siquiera merecer que se le preste atención o que se construya, porque a veces no es que no sea buena, sino que hay muchísimas ideas más importantes antes que esa. ¿Qué ocurre con esto? Que esto crea caos, crea mucho ruido dentro de una organización. Y para nosotros, nuestro rol está también cambiando hacia ese sentido. Nos vamos a convertir en curadores, en negociadores, en el filtro de estas ideas, de estas decisiones. Y tenemos que ayudar con nuestro conocimiento a que entiendan por qué esas ideas necesitan una priorización o no. Dar feedback, alinearlos en la misma visión, porque no puedes permitir, a ver, no quieres anular que estas ideas ocurran, porque pueden haber muchas ideas muy buenas en diferentes partes y esto está dando oportunidades a buenas ideas, ¿no? De nacer en cualquier parte del negocio. Pero esto también conlleva una parte negativa y es que pueden salir muchas malas ideas porque las ideas son gratis y es lo que tiene. Entonces se vuelve un trabajo de nosotros, de los product managers, las product managers y eso, de soft skills, un problema de habilidades humanas, porque vamos a tener que aprender a dar feedback a gente que no está acostumbrada a recibir el feedback de diseño, que sabes que al principio de nuestra carrera siempre duele un poquito, porque tú inviertes emoción, tienes una inversión emocional en lo que creas, y cuando te dicen que no gusta o que lo que sea, pues te sientes un poco atacado. A medida que vas avanzando en tu carrera, aprendes. Eso no lo ha tenido la persona que venga de marketing con una idea que parece final y tú le tienes que dar feedback. Entonces hay que trabajar más esas habilidades interpersonales, esas habilidades humanas, comunicación, priorización, entender el negocio, el liderazgo y siendo sinceros. Y aquí creo que vas a entender un poco lo que digo, a empatizar con lo que digo. Los diseñadores, los product managers, los frontend, no tenemos un problema de habilidades técnicas. Nunca hemos tenido un problema de habilidades técnicas. Nunca nadie ha venido y ha dicho, es que no sabes implementar este gradiente, es que no sabes utilizar el auto layout. Nunca, jamás. El problema que tenemos en una empresa, en una organización, es un problema de visibilidad. Tenemos que hacernos visibles. Entonces deberíamos de usar la IA para estar más conectados con el resto de la organización y nuestras habilidades para ayudar, participar más, comunicar más, ser más útiles para el negocio, en vez de seguir centrándonos en las habilidades técnicas y seguir aprendiendo 1000 años herramientas, herramientas, herramientas sin saber por qué las estamos aplicando y cómo podemos ayudar. Entonces me gustaría darte un par de consejos para ver cómo podemos navegar esto como profesionales. Y lo primero que tienes que entender, y que creo que ya lo estamos viendo bastante, porque muchos tenemos ansiedad por lo que está ocurriendo, no puedes aprender cada herramienta nueva. Eso te lleva a la frustración y te lleva al burnout. Por ejemplo, el otro día salió que Figma ahora tiene el NCP y que además Zero High sacó el suyo y que ahora si haces una especie de conexión entre ellos, prácticamente tienes un design system terminado que lo modificas en Figma y acaba modificado en código. Eso es increíble. Pero yo, por ejemplo, que lleva un equipo de diseño, no debería estar perdiendo mi tiempo ahí. Sin embargo, si tú trabajas en sistemas de diseño, pues aprende eso. Pero si tú eres investigadora de usuarios, pues no te vale la pena. O si eres muy generalista, igual te interesa otro tipo de inteligencia artificial. No debemos caer en intentar aprender todo lo que vemos. En lugar de eso, lo que yo haría es mapea tu proceso actual. ¿Qué haces hoy en día en tu puesto de trabajo, en tu empresa, donde sea? Lo pones en unos pasitos simplificados, no hace falta que vayas súper al detalle, y de ese proceso identifica en qué puntos podría tener más impacto la IA. Y aquí primero hay que empezar pequeño, o sea, implementa en una zona pequeñita para ir poco a poco. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, a veces intentamos ir a las zonas que nosotros no controlamos más, pero recuerda que la IA multiplica nuestras habilidades. A veces es mejor ir a las que realmente controlamos y tenemos mucha habilidad y entonces ya no tenemos por qué hacerlas más, porque podemos entrenar a la IA para conseguir nuestros resultados exactos, tal cual. Y así empezamos poco a poco en un lugar pequeñito y cuando
ese hábito cambia y es estable y nos sentimos cómodos o cómodas con ese cambio, pues entonces pasamos al siguiente punto. Y por último, enfócate siempre en el impacto, no en la novedad. No porque no sé quién saque una IA que hace X, tú ahora tienes que forzar el uso de esa IA en tu proceso. No, empieza por el proceso primero y donde veas que puede haber más impacto porque puede ahorrarte muchísimo más tiempo, porque puedes conseguir resultados mucho mejores, porque puedes democratizar el proceso y otros y otras pueden participar de él. Esos son los puntos en los que te debes de enfocar y no tanto la novedad. Y lo mismo sobre el conocimiento técnico que decirte, invierte algún tiempo, sobre todo en estar actualizado. Por eso es bueno siempre seguir creadores de contenidos, páginas y demás que te hablan de herramientas, porque así tú no tienes que estar probando todas. Y ese para mí es la proposición de valor de muchísimos creadores de contenido. Tú las ves, consumes y si crees que puede ayudarte en tu proceso, siempre empezando por el proceso, recuerda, entonces la utilizas. Pero si no, pues nada, está bien saber qué está ocurriendo, qué está pasando en el mercado, pero ya está, para mantenerte actualizado, no para hacerte un curso de cada herramienta, porque no te da la vida y te va a generar una ansiedad. Lo importante, sobre todo en diseño, es seguir desarrollando nuestro gusto, ¿no? Lo que llamamos, a mí me gusta llamarlo nuestra madurez visual, porque eso es lo que te da la ventaja en la inteligencia artificial. Cualquiera que utilice inteligencia artificial va a conseguir la IA produce un trabajo que es promedio, que es bueno, que tiene buen resultado, pero es todo lo mismo. Parece todo lo mismo cuando lo haces con la IA, lo haga la persona que lo haga. Sin embargo, tu juicio, tu habilidad de aportarle ese gusto, ¿no? El taste que se llama en inglés, esa madurez visual para decir esto está mejor que aquello, esto puede mejorar, esto aquí no conecta bien, todo eso es lo que te va a dar muchísimas habilidades. Y por ejemplo, si eres manager, como es mi caso, los fundamentos de la gestión de un equipo, la visión, el liderazgo, colaborar, todo eso siguen siendo esenciales. La IA no va a cambiar eso. Mi tipo de inteligencia artificial o el que me ayuda a mí es la que me ayuda a si tengo una idea, por ejemplo, a pensar lo contrario, a ir en contra de ella, a ver dónde están los problemas y dónde están las debilidades de mi idea. O, por ejemplo, yo utilizo una para resumir las reuniones y me quita muchísimo espacio mental porque al final tengo el resumen de las reuniones, los siguientes pasos y ya está. Y no tengo que estar yo acordándome de todo lo que ocurrió, tomando notas, tal. Ese tipo de IA es la que funciona para mi proceso. Para el tuyo será otra cosa. Y aquí un poco relacionado con lo de antes, como nosotros nos vamos a convertir en los que filtramos, en los que aportamos ese gusto, esa madurez visual, en los que ayudamos a entender la importancia o no de cualquier cosa que se diseñe en una organización, hay que empezar a crear espacios seguros, no solo en nuestro equipo, sino en entero, en la empresa, para poder hablar de verdades difíciles, ¿no? De el feedback honesto que realmente acelera el aprendizaje. Y luego hay que dejar de usar frameworks porque estamos en un momento nuevo en el que si te llevas del framework de otra persona, igual no conecta con el tuyo. Y para mí tenemos que alejarnos de los manuales y empezar con iteraciones, empezar a probar y experimentar en nuestros procesos y ver qué funciona y qué no. Primero, como lo diría, hay que romper nuestros hábitos. Y como decía, usa la IA en las partes en las que ya eres bueno o buena, porque ahí es donde realmente vas a tener más impacto. Entonces, dicho todo esto, nuestro rol se está redefiniendo claramente. Nuestro rol como diseñador, como diseñadora, UX de productos, investigación, todo eso se está redefiniendo. Ahora, una vez haces estos consejos que te di de cómo navegamos la situación nosotros individualmente, es el momento de llevar eso a la empresa. Primero empiezas por tu proceso, que es más controlable, que es más, lo digieres mejor, ¿no? Porque es un trocito más pequeño. Vamos cambiando, vamos entendiendo cómo esos cambios nos afectan emocionalmente, porque si nos afectan a nosotros, imagina cómo van a afectar cuando lo cambies en tu empresa o a tus clientes. Empezamos pequeñito y luego cuando tengamos eso, cuando hayamos mejorado nuestros procesos personales y estemos acostumbrados y veamos cómo nos afecta, vamos a la empresa, vamos a dejar de crear pequeñas funcionalidades sin saber por qué o permitir que todas en el negocio o otras partes en el negocio decidan cuáles tienen mayor prioridad o no y vamos a empezar a ayudar
a mapear el proceso que hay en la empresa en vez de nuestro, el de la empresa, y entrar ahí y ver dónde la IA puede ayudar, dónde el diseño puede ayudar, a entender qué estamos resolviendo y por qué lo estamos resolviendo. Básicamente vamos ahí a ayudarles con diseño a descubrir las oportunidades, los retos, todo lo que hay ahí. Y recuerda, muy importante, tenemos que seguir comunicando que el diseño no es solo la apariencia e incluso no es solo experiencia de usuario. Diseñar es facilitar workshops para alinear a un grupo de personas en la empresa en un objetivo, mapear servicios para que todos entiendan que su trabajo es parte de una cadena muy grande de decisiones e interacciones entre equipos. A los usuarios, por ejemplo, no les importa qué equipo está detrás de qué parte del proceso, no les importa qué herramienta se utiliza para servirles y mucho menos les importa que para diseñar esa pantalla que tienen delante usaste Auto Layout. Es que no les importa absolutamente nada. También podemos ayudar a las empresas a reducir riesgos en la toma de decisiones. Algo que ocurre en la empresa es que se toman decisiones diariamente de diferentes niveles de urgencia, por decirlo así, o con diferente peso. Si nosotros nos convertimos en el equipo que ayuda en la toma de decisiones, haciéndolas más fácil, probando cosas, haciendo experimentos, prototipando, haciendo investigación de usuario, y yo te voy a ti y te ayudo con datos que he obtenido a tomar esa decisión, eso es brutal, eso es el valor, uno de los valores más grandes que puede tener una empresa, que tú vayas y le resuelvas o elimines muchas incógnitas de una decisión para que sea más fácil. Y ahí, para mí, es donde debemos empezar a dejar las habilidades técnicas y enfocarnos yo lo pongo en dos tipos de puestos, que para mí llevo hablando de ellos varios años ya. Para mí deberíamos de ir cambiando más al growth design, ¿no? El diseño de crecimiento, growth design, y el service design, el diseño de servicios. ¿Por qué? El growth design porque se enfoca siempre en conectar con el negocio y hacer pequeños experimentos que lo ayudan a crecer en cualquier parte, no solo cerrados en el equipo de producto, donde sea. Y diseño se convierte en un multiplicador y la IA es buenísima para esto porque nos permite iterar y crear cosas aún más rápido. Para mí deberíamos de empezar a convertirnos en diseñadores de growth y luego, aún más allá, más amplio, diseñadores de servicios, service designers, porque ellos son los que entienden o las que entienden realmente lo que está ocurriendo en una empresa. Y eso tiene un valor brutal. Yo lo he hecho, en mis últimas 3 empresas lo he hecho y ha cambiado completamente la cultura de la empresa a la hora de entender lo que hacemos, el servicio que proveemos. Porque una vez tú ves, esto es una frase que no me acuerdo quién lo dijo, pero siempre se me quedó, no sé quién la dijo, pero es algo así como, una vez tú ves un proceso, ¿no? Un journey, ya no puedes dejar de verlo. Ya no puedes dejar de ver cómo interactúas con otros equipos, dónde están los problemas, y ahí es cuando se empiezan a generar conversaciones que realmente cambian una organización. Y ahí es cuando volvemos a lo que decía antes. Si tú mapeaste tu propio proceso, ahora tienes delante tuyo el de la empresa. Ahora puedes aplicar IA o lo que sea. A lo mejor no necesitas IA para resolver esos retos, esas oportunidades, esos problemas que vas a detectar con ese mapeo. Para mí estas son las habilidades que son el futuro del diseño. Para mí el diseño va hacia ahí. El diseño, los product managers, todos vamos hacia ahí porque la habilidad técnica se está convirtiendo más en una habilidad adquirida de gusto, de profesionalidad, no sé cómo explicarlo exactamente, pero no tanto de tú hacer lo que quiera ¿sabes? No tanto de tú en Figma creando la cosa, sino más sabiendo cómo llegar a esa idea. Algo curioso, por ejemplo, cuando eres junior, a mí me pasaba cuando yo era junior, mis ideas iban más allá que lo que yo era capaz de hacer. En mi cabeza era increíble lo que iba a hacer, cuando lo hacía era en plan de, me falta". Tenemos que llegar al punto en el que eso no ocurre. Yo ahora digo, quiero hacer esto y me acerco muchísimo a lo que tengo en mi cabeza. Eso es lo que hay que trabajar y no tanto el ponerte ahí a hacerlo específicamente, unos botones, un tal, porque eso está cambiando con la IA. Hay que saber más bien contarlo, describirlo, pensar en la escalabilidad, en las interacciones que hay, todo eso. Y como te digo, al movernos de esas habilidades hacia las habilidades humanas, hacia las habilidades interpersonales, ahí es cuando vamos a resolver nuestro problema de visibilidad y cuando vamos a realmente demostrar nuestro impacto en la empresa.
Así que con el tiempo que te ahorra la IA, porque ahora vas a hacer todo mucho más rápido, ya no tienes que pasarte horas peleando con el auto layout para encajar una tabla, o si eres frontend, no sé, haciendo el código de 348 nuevas variables del design system. Utiliza ese tiempo para entender al usuario, para entender el negocio y para ayudar a la empresa a crear algo que impacte a los dos, al negocio y al usuario. Y ese es el futuro que viene, que si lo piensas, es lo que estuvo siempre. Solo que ahora tenemos menos excusas de perder tiempo en las cosas que no aportan valor para una empresa. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Me encantaría saber tu opinión de esto, me encantaría que me des ejemplos. Es difícil hacerte una pregunta en concreto por todo lo que he contado hoy. Esto era una charla que di para una empresa en París sobre cómo los roles estaban cambiando, que además hice en exclusiva al principio en una comunidad que se llama Design Shapers. Te dejo el enlace en la descripción por si quieren participar o estar al tanto de cómo está creciendo esta comunidad. Tiene muy buena pinta y es sobre diseñadores que estamos todos intentando aprender IA. No va de expertos catedráticos en inteligencia artificial, ahí hay de todo y estamos todos aprendiendo juntos a cómo la IA nos puede ayudar, que creo que para mí es el punto de vista que tenemos que tener ahora mismo con la inteligencia artificial. Así que te dejo el enlace. Y bueno, cuéntame cómo lo ves tú, cómo te ha cambiado a ti la inteligencia artificial, cuáles son tus miedos, todo eso. Y como siempre, pues me encantará discutir en los comentarios sobre lo que quiera que aportes. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre te digo también, si puedes darle un like a este vídeo, un me gusta, compartirlo, todo eso que me ayuda a mí, a ti te sale gratis y me ayudas a llegar a muchísima más gente. Y muchísimas gracias por estar ahí. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.